¿Cómo se encuentra el paciente? Muy mal. Es cuestión de días, si no es que horas, para que este pobre muchacho muera. Lo único que quiere es ayudarme. ¿Ayudarte? Lo que quiere es envenenarte en mi contra. Eso es lo que quiere. ¿Señora Beltrán? Lucho Vampa. Date por detenido, Lucho. No, González, mira, fíjate. Pero ahora tienes que tratarme mejor que a otras mujeres, papacito. ¿Me estás amenazando? Solo quiero que no se te olvide que ahora dependes de mí para tener tu libertad. A Antonia le gusta mucho el dinero ajeno. Así que yo mejor diría que se guarde sus pastillitas y sus centavitos. Necesito que vayas a la mina y que detengas la huelga. Eres tú, mamá. ¿Puedes decir quién te apuñaló? David Beltrán fue el que me golpeó, comisionado. Quiero que todos sepan quién es la verdadera Antonia Guerra. Esa será mi mayor venganza. ¿Crees, mi cielo, que serías capaz de seguir disimulando ante ella? Claro que te ayudo, mamá. Me hubiera gustado que confiaras en mí desde un principio. Ahora lo lamento, porque perdimos tiempo. Pero lo importante es que ya estamos juntos, mi amor, mi milagro. ¿Sabes? Tú eres mi orgullo. Mamá, hay algo que necesito preguntarte. Yo sé que tienes muchas razones para vengarte de muchas personas, pero... ¿Y todas esas muertes que pasaron desde que tú volviste? No, yo no las causé, mi cielo. Porque por mucho rencor que sienta, yo no soy una asesina. Lo único que hice fue aparecer en San Pedro con la identidad de Verónica Dantes. Después empecé a mover algunas piezas para que mis enemigos se separaran, pero nunca me imaginé que entre ellos pudieran matarse. ¿La señora Prudencia Montemar? No, solamente la animé a que fuera presidenta del club. Pero lamentablemente esa fue una ofensa muy grande para tu abuela, quien se aprovechó de los errores de Prudencia para desprestigiarla y volverla loca hasta que perdió la vida en ese accidente tan misterioso. ¿Y su esposo? Julio ya se había enfrentado varias veces a Antonio. Él sentía que ella no le daba su lugar dentro de los negocios sucios que sostenían. La amenazó con delatarla y mira, lo pagó con su vida. ¿Y Alberto Espino? Él estaba a punto de confesar que no fue tu tío Max quien le dio esa golpiza. La golpiza que lo llevó al hospital. Y justo antes de poder decir la verdad, falleció de una manera muy rara, muy extraña. Y en cuanto a Ramón Izquierdo, nunca supe ni cómo ni cuándo lo mataron. Sospechamos que fue a raíz de ciertas cosas que le reveló a Lucho Vampa. Tío, tú lo sabías, ¿verdad? Tú sabías que ella era... Sí. Sí, David, yo lo sabía. Sabía que era tu mamá desde que la vi en aquella fiesta. A pesar de toda su riqueza y de que se cambió el nombre. Perdón, ¿con quién tengo el gusto? No recuerdo su rostro, qué pena, disculpe. Señor Beltrán, bienvenido a la fortaleza. Siempre supe que era ella. Y no importó nada más. Solo importaba saber que estaba viva. Y ahora que la veo aquí, contigo, y muy a pesar de ella y de los errores que cometí, lo único que sé es que la mujer que amé no ha muerto. Sigue aquí, viva con nosotros. No me sirve de nada que te quedes como una estatua sin darme ninguna solución. ¿Cómo resuelvo lo de la huelga de los sindicalistas? Pues no sé, es un asunto delicado Ay, ya lo sé. Tú sabes que no me interesan tus estúpidas diplomacias. Al menos dime algo que funcione. Es que yo pienso que si firmo ese pliego petitorio, los mineros van a pensar que soy blanda. Me van a perder el respeto. Antonia, siempre Alejandro se ha encargado del contrato colectivo de trabajo. Nunca ha tenido ningún problema. ¿Qué estás insinuando?
¿Que sin mi hijo no puedo resolver nada? Por supuesto que puedo. No necesito el apoyo de nadie, ni el tuyo. ¿Cómo ves? Tío, tú sabías toda la falta que me hacía mi madre. ¿Por qué nunca me dijiste nada? David, no era mi decisión. No puedo interferir en sus planes. Y mucho menos después de todo lo que pasó. Ay, mamá. Yo sé que tú la pasaste muy mal en aquel lugar. Por eso te duele tanto verme aquí, ¿verdad? No voy a descansar hasta sacarte de aquí, mi amor. El problema es que Lucas está en coma. Y los médicos no le dan muchas esperanzas. Pero se los juro, yo no lo apuñalé. Eso lo sabemos nosotros que te conocemos, David. Tú eres un Suárez, hijo. Los Suárez no somos traidores. Mi amor, si yo pudiera, me quedaría aquí en este lugar para que tú no tuvieras que pasar por todo este horror. No, mamá. No, ni una lágrima más por mí. Tú te vas a quedar tranquila y yo voy a aprender de ti. Si tú pudiste esperar todos estos años y superar estos horrores, yo lo voy a hacer también. Porque yo sé y estoy seguro que tú me vas a sacar de aquí. Esos lo harán. Y a lo mejor, cuando todo esto pase, podemos volver a ser una familia. Tú, mi mamá y yo. ¿No lo creen? ¿Cómo que no puedo pasar a ver a mi carnal Lucas? ¿Por qué, oficial? Si hasta su fruta favorita le traje. ¿Puede revisar la canasta? ¿Poco cree que traigo un arma? Lucas Guillén tiene prohibidas las visitas. A ver, pero yo no soy cualquier visita. A ese escuincle lo conozco desde chamaco. Es más, soy como su tío. Así me dice. Su tío del alma. Aunque lo dejara pasar, no serviría de nada. Lucas Guillén no puede hablar, y menos comerse esas frutas. No me diga eso, oficial. ¿Qué tan grave está? ¿Qué dicen los doctores? Está a punto de pasarse al otro lado. ¿Sí me entiende, verdad? Ya lo somos, David. Soy tu tío y eso nunca va a cambiar. Bueno, yo lo que quería decir era Bueno, que... yo me tengo que ir. Tengo que buscar a Lucía en el hospital. Le van a dar de alta. Me alegro mucho, Alejandro. Gracias. ¿Y a ustedes? ¿Qué les pasa? No me digas que terminaron. ¿Se puede saber por qué? Es tan difícil que un amor pueda sobrevivir a todo esto, hijo. Porque aunque Alejandro me ha ayudado mucho y él quiere que se haga justicia, mi enemiga mortal es su madre. Eso es algo que nadie puede cambiar. Cuando todo termine, yo estoy segura que no va a poder perdonarme el castigo que quiero para ella. Espero que no me pase lo mismo contigo. ¿Pudiste hacer algo por David? Solo logré que no lo trasladaran a la cárcel. Se va a quedar aquí en la comisaría. Pero si Lucas Guillén no despierta de su coma, la situación de David se va a complicar muchísimo. No lo entiendo. ¿Quién le pudo haber hecho eso a Lucas para inculpar a mi sobrino? Sé que mi madre no está detrás de todo esto. Ella lo ama. No sé, no lo entiendo. ¿Cuándo será que podamos tener un poco de paz en este pueblo? A ver, Alejandro, ¿estás preocupado por tu sobrino o está pasando algo más? Yo te veo muy angustiado. Ahora que veo a Gabriel abrazar a su hijo sin ocultar todo el amor que siente por él, no pude evitar sentirme culpable. Que hayan estado separados durante todo este tiempo también es mi culpa. Mamá, no quiero que te vayas. No quiero volver a separarme de ti y tengo miedo de no volver a verte. No, mi cielo. Eso no va a pasar, corazón. Tu madre siempre va a estar cerca de ti. Pero ya sabes que si me encuentran aquí, voy a tener problemas con el comisionado. Y cuando tu abuela venga a visitarte, vas. Muy bien, ya fue suficiente, Verónica. Esto es completamente irregular. David está implicado en un intento de asesinato. Y además no estamos en horario de visita. Sí, lo sé. Lo sé, pero no castigue a González. Él fue muy amable al dejarme entrar. Yo necesitaba entrar a ver a David. Muy bien, pues ya lo hizo. Le pido por favor que salga.
Camina, camina. Un poquito más, un poquito más. No abras los ojos, ¿eh? No. ¡Tarán! Bienvenida a tu palacio, mi amor. ¿Te gusta? Sí. ¿Quién compró todo esto? Tu papá. Te dijo que te iba a recibir como una princesa y cumplió su promesa. ¿Y no es demasiado? No, mi amor. Pero esto es nada en comparación a todo lo que tú te mereces. ¿Y va a venir a verme? Todos los días. ¿Va a traer al duende? No sé. Eso sí, no sé. Pero lo que yo se voy a traer es comida. ¿Va? Regreso. ¡Mamá! ¡David, no te acerques! ¡No te acerques! ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! ¡No es tu culpa! Pero no confíes en ellos, mi amor. Tú sabes quién eres, de dónde vienes y quiénes son tus enemigos. Y de todos ellos, este hombre es el peor. Mi amor. ¡Vamos, suéltala, chamaca! ¡Agárrala, chamaca! ¡Nunca dejes de esperarme, David! ¡Nunca dejes de esperarme! Te lo juro que voy a volver, David. Mi amor. Está de rodillas pagando por lo que nos hizo. Que tenga una larga vida acompañada de largo sufrimiento. Así se habla, Julio. Brindemos por eso. Y que se pudra para siempre en ese manicomio. Hola, Guerra. ¿Bien?